Bueno, ahora hablaremos de los indicadores de gestión. Daremos una definición de estos indicadores, sus tipos, sus clasificaciones por metodologías, sus beneficios y por último daremos un ejemplo sobre la planeación de la Alcaldía de Manizales. Bueno, ahora explicaremos qué son los indicadores de gestión. Un indicador de gestión, o como también se le conoce indicador de desempeño, o conocido por sus siglas en inglés KPI, es una forma de medir y evaluar si una organización, una unidad, proyecto o persona está logrando sus metas y objetivos estratégicos. Esto quiere decir que los indicadores de gestión son instrumentos vitales que en conjunto proporcionan la información sobre el desempeño y permiten a los líderes tomar las decisiones correctas para enfocarse en las oportunidades de mejora que ofrecen los niveles actuales de desempeño y alcanzar pues esas metas establecidas en la planeación estratégica. La condición fundamental de los indicadores de gestión es que sean estratégicos y que también influyan directamente en el logro de los objetivos y de las metas. Y para que un indicador de gestión se considere como estratégico, debe poseer al menos las siguientes características. Primero, que sea accionable. Esto quiere decir que las personas con su trabajo diario o con proyectos específicos puedan influir en el resultado esperado del indicador. También que sea cuantificable, o sea que sus métricas deben ser objetivas, basadas en hechos estadísticos y observables. Debe pues también cerciorarse que la medida no cambie dependiendo de quién la mida, pues esto genera como más confianza en el sistema. También que sea comprensible, o sea que cualquier miembro de la organización debería tardar menos de un segundo en comprender cómo se desempeña ese indicador y menos tiempo aún para comprender ese análisis. Una clave muy útil pues para ese fin es como contar con gráficos y tablas que son fáciles de leer, donde se puede analizar rápidamente la información. También deben ser repetibles, o sea, que cuando se elija un indicador, ese pueda tener utilidad más de una vez, de modo que este pueda hacer seguimiento a la evolución de la métrica a lo largo del tiempo para después analizar algunas tendencias críticas. Y por último, que sea oportuno, o sea que como mínimo los indicadores estratégicos deben considerarse anualmente y máximo mensualmente. Y esto pues para obtener información pertinente sobre el desempeño de ese plan estratégico. También pues las organizaciones utilizan indicadores de gestión en múltiples niveles para evaluar su éxito al alcanzar pues lo definido previamente en esa planeación estratégica. Los indicadores claves de alto nivel pueden enfocarse como en el desempeño general de la organización, pero hay indicadores de gestión de bajo nivel pues que se enfocan en los procesos o en los empleados como de cada departamento, como puede ser por ejemplo atención al cliente, finanzas, gestión del talento humano, etc. Entonces de forma general podemos decir que las organizaciones usan esos indicadores de gestión o de desempeño pues porque fortalecen la motivación del equipo de trabajo, dan soporte, influyen en los objetivos estratégicos, y fomentan el crecimiento personal y organizacional. Entonces ahora vamos a hablar de los tipos de indicadores de gestión. Algunas categorías pues en las que se pueden entonces clasificar estos indicadores de gestión son, bueno, entre estos tipos de indicadores de gestión tenemos los indicadores externos versus los internos. Un indicador externo es cuando el indicador de gestión está disponible para una amplia audiencia fuera de la compañía, incluso se podría llegar a considerar como una estrategia de marketing. Mientras que los indicadores internos es cuando solo es informado dentro de la organización. Algún ejemplo de indicador externo puede ser, por ejemplo, el porcentaje de clientes satisfechos o el índice de satisfacción del empleado, mientras que un indicador interno son los ingresos por empleado o el margen operativo. Bueno, también tenemos los indicadores cualitativos versus los cuantitativos. Entonces, este es como uno de los enfoques más populares como para definir un indicador de gestión. Entonces, los indicadores de gestión que miden opiniones y percepciones, pues se les consideran los cualitativos,
mientras que el resto se pueden considerar cuantitativos, pues que ya se trata como de medir algo. En la práctica, pues todas las medidas cualitativas como las cuantitativas, pues se deben representar de forma numérica, pues porque así es como se mide un indicador de gestión. Un ejemplo de indicador cualitativo es el índice de corrupción, índice nivel de satisfacción de un cliente, calificación de la calidad del servicio. Mientras que un ejemplo de un indicador cuantitativo es la tasa de conversión del cierre de las ventas o el porcentaje de productos con defectos, el volumen de ingresos por ventas. Tenemos otro tipo de indicadores que son los indicadores de largo plazo versus los de corto plazo. Los indicadores de gestión que buscan medir las acciones que generan resultados en un plazo inmediato o cercano o en un largo plazo o también se le puede considerar como futuro. Esto depende pues de la planeación estratégica, en donde cuando se definan las metas, pues cuáles se clasificarán como a corto y a largo plazo. Y por lo tanto, pues eso corresponde como a la temporalidad de esos objetivos estratégicos. Un ejemplo de un indicador de largo plazo es el valor del tiempo de vida del cliente, mientras que un indicador de corto plazo pueden ser los dólares gastados por mes en un proyecto, en la ejecución de un proyecto. También tenemos los indicadores inductores o predictivos versus los históricos o rezagados. Entonces, esta tipología pues de indicadores analizan son como las interdependencias entre esos indicadores de gestión. Entonces, la distinción entre un indicador de gestión inductor y uno histórico dependen de ese contexto. Entonces, el inductor o predictivo pues se refiere como a aquellos indicadores de gestión que pueden influir en el resultado futuro, mientras que el histórico o rezagado pues involucra indicadores de gestión que describen el desempeño pasado. Un ejemplo de un indicador inductor o predictivo son las utilidades de una organización, como por ejemplo el indicador de gestión de presupuesto de capacitación. Estos hablan como del futuro, mientras que un indicador histórico rezagado son las mismas utilidades de una organización, pero en un indicador de gestión como de porcentajes de esos procesos que se han optimizado. Por otro lado, también tenemos los indicadores primarios o simples versus los secundarios o compuestos. En este caso, el indicador de gestión se clasifica basado como en su dependencia de otro indicador para poder ser calculado. Entonces el primario o el simple pues no dependen de ningún otro indicador, mientras que el indicador compuesto pues está construido sobre un conjunto de indicadores de gestión. Un ejemplo de un indicador primario es el tiempo para procesar un pedido, mientras que un ejemplo para un indicador compuesto es el margen operativo. Y ese margen operativo pues se calcula como la relación entre el ingreso operativo y las ventas netas. También tenemos los indicadores de eficacia versus los indicadores de eficiencia. Entonces, esta tipología de indicadores es útil para comprender las dos dimensiones pues importantes de cada proceso. La eficacia, que es la que analiza si los resultados deseados se generaron, mientras que la eficiencia indica la medida en el que el tiempo, el esfuerzo o el costo se emplean adecuadamente como para obtener esos resultados deseados. Un ejemplo de un indicador de eficacia es la cantidad de artículos entregados, la cantidad de transacciones aprobadas, el porcentaje de pedidos procesados, mientras que un ejemplo o algunos ejemplos de indicadores de eficiencia es el costo de envío de un producto o la cantidad de transacciones procesadas pero por persona. Y ya por último tenemos los indicadores estratégicos versus los operativos. Estos indicadores pues también dependen en gran medida como del contexto. Es una manera parecida como a lo que ocurre con los indicadores históricos. Entonces el indicador estratégico es aquel que se define como el indicador que sirve para medir la evolución del contexto respecto a las metas establecidas en el programa. Son un subconjunto como de los indicadores del contexto. Mientras que el indicador operativo es aquel indicador cuya función es permitir analizar el grado de ejecución de las actuaciones previstas en cada programa. Un
Un ejemplo de un indicador operativo puede ser la cantidad de tiempo para cargar un pedido o la tasa de productos sin defectos o el porcentaje de procesos optimizados. También tenemos otra tipología de indicadores que son los indicadores de entrada, proceso, salida y resultado. Entonces, al realizar como un análisis de un flujo de valor para cada objetivo estratégico, pues esto proporciona más información al medir el indicador estratégico asociado. Entonces, esos indicadores estratégicos se pueden identificar por cada una de las 4 etapas del análisis: la entrada, el proceso, la salida y el resultado. Los indicadores de gestión de entrada miden los recursos involucrados en el logro de los objetivos, ya sea que estén relacionados con el tiempo, con el capital humano o con los costos. Un ejemplo es la cantidad de miembros de un equipo o el presupuesto de un proyecto. Los indicadores de gestión de proceso son los que indican las actividades requeridas para producir los resultados esperados. Un ejemplo es el tiempo para procesar las facturas o la tasa de utilización de los equipos. También tenemos los indicadores de gestión de salida, que son los que se refieren a la calidad o la cantidad de productos o servicios creados. Un ejemplo es la cantidad de artículos vendidos, la cantidad de electricidad generada. Y por último tenemos los indicadores de gestión de resultados, que estos lo que miden es el impacto logrado a través de la provisión de bienes y servicios. Un ejemplo del indicador de gestión de resultados es el porcentaje de participación de un mercado, el índice de satisfacción de un cliente. Entonces, este análisis como de la cadena de valor pues genera varios indicadores de gestión que pueden usarse para hacer seguimiento pues al logro de cada objetivo. Pero también tenemos otro tipo de indicadores que son los indicadores de gestión que están basados en metodologías. El primero es el cuadro de mando integral. Este cuadro de mando integral permite evaluar como el funcionamiento de una organización desde varias perspectivas. Y utilizando pues esta metodología pues se pueden crear como una clasificación por perspectivas de los indicadores de gestión. Primero tenemos como los indicadores de la perspectiva financiera. Este tipo de indicadores refleja la situación económica de la empresa, de sus estados financieros. Entonces pueden ser indicadores de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, rotación, entre otros. Los indicadores de la perspectiva del cliente, pues son los indicadores que tienen que ver con el capital relacional de la organización. O sea, pueden ser incluidos indicadores de satisfacción de clientes, de fidelización, rentabilidad por cliente, entre otros. También tenemos los indicadores de la perspectiva de los procesos, que pues estos indicadores analizan el rendimiento de los procesos internos relacionados con la organización y la satisfacción de los clientes. Pueden ser indicadores como de calidad de un producto o un servicio, o de eficiencia en tiempos de entrega, rentabilidad en procesos, productividad, entre otras. Y por último tenemos como los indicadores de la perspectiva de aprendizaje y de crecimiento, que pues estos indicadores se relacionan como con la capacidad de innovación en varios procesos de la organización o con la habilidad para mejorar y aprender. Estos pueden ser los indicadores de formación y preparación de empleados, de bonos, ausentismo, pues entre otros. Y otro tipo de indicadores por metodología son los de la metodología de Peter Drucker, que este profesor en administración enseña que hay indicadores que también se pueden clasificar por áreas. Y él resalta 8 áreas. Primero es la cuota de mercado, o sea que aquí la administración debe establecer objetivos que indiquen dónde le gustaría estar en relación con sus competidores. Los de innovación, que es donde la gerencia debe establecer objetivos que describen su compromiso con el desarrollo de nuevos métodos de operación. Los de productividad, que es donde la alta gerencia debe establecer algunos objetivos que describan los niveles esperados de producción. Los recursos físicos y financieros, que es donde la gerencia debe establecer objetivos con el respecto al uso, la adquisición, mantenimiento de capital o recursos monetarios. También están los de rentabilidad, que es donde se deben establecer objetivos que especifiquen esos dividendos que la empresa desea generar. Están los de desempeño y desarrollo gerencial,
que aquí se establecen objetivos que especifican esas tasas de productividad como de cada gerente. Tenemos los de desempeño y actitud del trabajador, que es donde se establecen objetivos que especifican las tasas de productividad del trabajador, así como esas actitudes deseadas. Y por último, la responsabilidad social, pues que ésta establece objetivos que indiquen el compromiso de la compañía hacia sus clientes y hacia la sociedad, y en la medida en que la compañía pues busca cumplir con esos compromisos. Ahora vamos a hablar entonces de los beneficios de los indicadores de gestión. Entre esos beneficios, pues el primero es que permiten la medición de objetivos y metas de la organización. Entonces, esos indicadores de gestión en realidad se diferencian de los objetivos de la empresa porque estos indicadores son la medición de objetivos que permiten hacer el seguimiento del desempeño de las metas establecidas. Entonces, si el objetivo de la empresa es incrementar la venta de productos cada mes, entonces los indicadores deben mostrar qué tan cerca o tan lejos está de alcanzar esos objetivos o de llegar a la meta. El segundo beneficio es que crean una atmósfera de aprendizaje en la empresa. Entonces, no todas las campañas comerciales o de nuevos productos pues alcanzan las metas que se establecen. Pero sin embargo, se les debe hacer un seguimiento al cumplimiento de esas metas, sea bueno o sea malo, para poder crear la posibilidad de aprender sobre esos sucesos. Entonces, se usan esos indicadores de gestión para ver exactamente cómo se estaba desempeñando en ese momento dado y así poder analizar bien cómo se llevó a cabo ese proyecto y los resultados que arrojó. El otro beneficio es que brindan información fundamental para la toma de decisiones. Entonces, esto se refiere a que los datos que se proporcionen en tiempo real de esos indicadores de gestión, pues le permite realizar algunos ajustes evitando hacer cambios como repentinos o frenéticos, como que al final de cada mes, como para alcanzar sus objetivos. Entonces, siempre que una empresa se encuentra como en un mercado altamente competitivo, esa información que se brinda puede ser una parte crucial para vender a la competencia de la industria. Otro beneficio es que fomentan la rendición de cuentas y la transparencia. Entonces esto se refiere a que puede que los indicadores de la empresa, pues los indicadores de gestión de la empresa sean smart o fast. Cualquiera que sea la naturaleza de ese indicador de gestión debe tener la información actualizada y verificada, generando así como una cultura de transparencia dentro de la organización. Además, pues las decisiones serán tomadas con una metodología, asertividad y justificación, no solo como repentinas, por intuición o como por apreciaciones pues como subjetivas. Otro beneficio es que elevan la motivación de los empleados. Entonces, la cultura organizacional pues es muy importante para el desempeño global de una empresa. Entonces, una cultura que apoya y motiva a los empleados pues está destinada a lograr mejores resultados que una que no lo hace. El sexto beneficio es que controlan la salud de la organización. Entonces, esos indicadores de gestión son como un cuadro de mando para la salud de la empresa. Entonces, solo se necesitan algunos de esos indicadores de alto nivel para controlar los signos vitales de la empresa, por así decirlo. Entonces, es importante que durante la formulación de esos indicadores, pues se haya tenido en cuenta todos los ámbitos en donde se desea accionar desde la planeación estratégica ya establecida. El séptimo beneficio es que miden el progreso en el tiempo. O sea que el motivo esencial por el que los indicadores son clave es por ese desempeño. Entonces, en resumen, es como que todo lo que se mide se puede mejorar. Entonces, toda esa motivación, esa cultura y esas habilidades de los empleados, pues contribuyen a ese desempeño. Y esos indicadores de gestión simplemente simplifican ese desempeño al permitir que no solo uno vea su propio avance, sino que se vea el avance como de todos en conjunto. Y el último beneficio es que analizan patrones a lo largo del tiempo. Entonces, si se miden los mismos indicadores de gestión trimestre tras trimestre, pues se puede comenzar a detectar como patrones en sus números.
Y hay mil formas en que estos patrones pueden ayudar a una organización. Tal vez puedes hacer para predecir cuándo será su trimestre más lento y usar en ese tiempo para hacer una actualización del sistema, o cuál será el trimestre más ajetreado. Entonces eso le permite como entender los procesos como con mayor profundidad. Entonces, ahora entonces daremos un ejemplo y hablaremos sobre la planeación de la alcaldía de Manizales. Entonces aquí vamos a hablar del plan de desarrollo, cómo se construyó ese plan de desarrollo, cuáles son los ejes estratégicos de ese plan, los programas, cuáles son las metas propuestas, qué planes se propone para cumplir esas metas, cuáles son y cómo van esos presupuestos, cómo va ese seguimiento al desarrollo, hacia plan de desarrollo y los indicadores. Entonces vamos a empezar por el plan de desarrollo de Manizales. Entonces el nombre de ese plan de desarrollo es Manizales más grande. Este plan de desarrollo pues se recopila en el acuerdo 1053, donde pues se adopta ese plan de desarrollo y se dictan pues otras disposiciones. La estrategia de ese plan de desarrollo es incorporar principios de gobernanza, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos, para garantizar que las dinámicas de crecimiento de la ciudad pues garanticen sostenibilidad para las generaciones futuras, o que permitan que los integrantes de la sociedad disfruten de espacios con bienestar, de vidas saludables, ambientes propicios para la convivencia, donde la ciudad se convierta como en un espacio para el libre ejercicio de derechos y de deberes ciudadanos. Entonces ahora vamos a hablar de... Bueno, ahora hablaremos entonces de cómo se construyó ese plan de desarrollo. Entonces el plan de desarrollo se construye a partir de la participación ciudadana. Entonces primero pues se convocan o se programan como encuentros conversacionales con la ciudadanía para conocer cómo acerca del estado actual de la ciudad y de las problemáticas que se viven en cada uno de los territorios, sean comunas o corregimientos, de las poblaciones y de los sectores. Y pues desde allí donde se empiezan pues como a visualizar aquellas alternativas de solución o de propuestas o de algunos modos organizativos. Entonces se realizaron 34 conversaciones con la ciudad desde el 21 de enero hasta el 20 de febrero del 2020, donde se esbozan y pues se derivan como los temas generales de las personas que participan, donde acuerdan que entre las que más se destacan está la educación, la salud, la cultura, el turismo, la conectividad, la equidad y el medio ambiente y la sostenibilidad. En estas conversaciones, pues en total participaron 3.306 personas, la mayoría pues de comunas, pero pues también participantes de poblaciones, sectores, corregimientos. Y por último, pues después de esas conversaciones, ese proceso pues debe llevarse al Consejo de Manizales, que es allí pues donde como que aprueban esas iniciativas que derivan en el plan de desarrollo, finalmente pues aprobado mediante ordenanza. Bueno, entonces ahorita vamos a ver entonces cuáles son los ejes estratégicos de ese plan. Entonces, como vemos en la imagen, el plan de desarrollo de Manizales más grande está fundada en 4 pilares: sociedad, conectividad, empleo y territorio. Y de estos 4 pilares se derivan entonces las 5 estratégicas de las cuales se rige ese plan de desarrollo: sociedad del desarrollo humano con equidad, ciudad competitiva con empleo e innovación, gobernanza con transparencia, ciudad conectada y ciudad sostenible y resiliente. Cada una de estas líneas estratégicas cuenta además con algunos programas. Y estos programas pues también se desglosan en metas, y cada programa pues propone acciones o planes para llevar a cabo esas metas. Como podemos ver en la imagen, se ven las 5 líneas estratégicas y de cada una de ellas pues vemos cuántos programas se desglosan. Entonces ahora vamos a hablar cuáles son las metas propuestas. Estas también son denominadas en ese plan de desarrollo de Manizales más grandes como metas de resultados.
Entonces, para entender un poco cómo funcionan esas metas de resultados y las metas de productos, que se explicarán más adelante, entonces nosotros conocemos como metas qué es lo que se espera cumplir y los planes. Entonces, las metas de resultado podríamos decir que son las metas y las metas de producto que son los planes. Entonces esto lo ampliaremos como mediante un ejemplo y utilizaremos el programa 5 que dice deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y la cohesión social. Entonces aquí esta hace referencia a las metas que se desean alcanzar en este programa. Lograr que el 30% de las personas entre los 6 y 65 años realicen actividades deportivas al menos 3 horas a la semana. Y lograr que 12 medallas en los Juegos Deportivos Nacionales 2023. Entonces, se proponen unos planes para cumplir esas metas, que estas son las denominadas metas de producto en el Plan de Desarrollo de Manizales. Entonces, dice que para cumplir esas metas, primero se debe construir el 100% de escenarios deportivos para la realización de los Juegos Nacionales 2023. Y que además pues se debe lograr esa participación de deportistas en al menos un campeonato nacional y un campeonato internacional. Entonces, estas son como los planes para cumplir esas metas que se propusieron. Bueno, y también entonces podemos hablar de cuáles son los presupuestos. Ese presupuesto total inicial se establece desde un principio cuando se es aprobado ese plan de desarrollo y a cada año pues se le asigna una cifra que es con la cual disponen para todas las actividades del año. Y como pueden ver ahí, esas cifras son en miles de millones. Pero no siempre se consume el presupuesto total o a veces se designa para otras actividades. Por eso es que se hace un seguimiento al plan de desarrollo. Que ese seguimiento al plan de desarrollo pues se hace de un avance físico, o sea, lo que se ha hecho hasta el momento, y un avance presupuestal, o sea, lo que se ha consumido del presupuesto. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de avance y el porcentaje por línea. Entonces en cada línea podemos ver cómo va el avance de ese presupuesto. Y aquí pues por programas. Hay unos que ya están casi completos, otros apenas están en su desarrollo, pues eso depende también como al año en el que se haya propuesto haberlo realizado. Pero esto más que todo es como lo que se ha hecho hasta el momento. Y pues obviamente lo que queda pendiente. Bueno, mientras que por el otro lado, entonces tenemos el avance presupuestal, que como ya lo dije, es cómo va ese presupuesto que se ha asignado. Digamos, en el 2021, desde un principio se estableció que nada más habían 380 miles de millones de pesos, pero a veces se adiciona más presupuesto o se añaden como nuevos programas, entonces eso da más dinero. Entonces básicamente lo que muestra esta tabla es cómo va el presupuesto, qué presupuesto no está comprometido, qué hay disponible bueno, y finalmente entonces hablaremos como del papel de los indicadores. Entonces, desde la Secretaría de Planeación, pues se realiza como ese seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023. Entonces, el resumen, ese plan de desarrollo, pues es el instrumento como que permite orientar la gestión y donde se logran los objetivos del desarrollo del municipio. Entonces, la importancia de medir el nivel del avance del plan de desarrollo radica como en la capacidad de generar información útil, pertinente y consistente que facilite la toma de decisiones hacia el logro de las metas fijas. Entonces, esa secretaría pues dispone de aplicaciones publicadas que brindan acceso simple a información y a herramientas pues para la consulta de programación de metas y avance de las mismas, donde pues se proporcionan datos actualizados y de primera mano. Pero no son solo tableros donde se dispone la información, sino que son tableros que miden ese avance jugando el papel de indicadores. Entonces algunos ejemplos, pues como vemos acá, es el plan indicativo cuadrilateral. Entonces dice, consulte la programación de las metas, el seguimiento de las metas de producto, que como ya vimos son las metas, entonces consulte sus indicadores. La ejecución presupuestal, consulte los indicadores.
y contratación pública. Entonces, lo que permite todas las herramientas que proporciona la Secretaría de Planeación son para ver cómo va el avance y para medir ese seguimiento al plan de desarrollo. Y pues ya para terminar esta parte de la presentación, pues tenemos algunas referencias, las referencias que utilizamos para desarrollar esta parte de la presentación.